En la mañana del 12 de marzo de 2026, ese sonido aterrador resonó en los cielos de Irak. Por primera vez en la guerra entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos desplegó aviones de ataque A-10 Warthog en el campo de batalla. La noche anterior, el 11 de marzo, milicias respaldadas por Irán lanzaron un ataque con drones en una base de la coalición en Erbil. 4 drones fueron interceptados, pero los escombros causaron daños en áreas civiles y militares. Personal británico y estadounidense resultó herido y un soldado francés fue asesinado. La respuesta de Estados Unidos a esta represalia no fue un bombardeo estéril a gran altitud por B-52 o el poder destructivo de los F-35. Washington llevó la guerra al terreno. Aviones de ataque A-10, Warthog, la plataforma de apoyo aéreo cercano más implacable del ejército estadounidense, fueron desplegados sobre los cielos de Irak. En Mosul y Bagdad, las posiciones de las milicias respaldadas por Irán fueron destrozadas en cuestión de horas. La guerra había pasado de ataques de precisión a gran altitud a ataques directos en las trincheras. Esto marcó la declaración de que la guerra había entrado en una nueva fase. La operación Furia Épica ya no se limitaba a atacar las bases de misiles y búnkeres de Irán. Ahora estaba apuntando directamente a las líneas logísticas, posiciones terrestres y personal de las fuerzas proxy de Irán en Irak. Sin embargo, esta nueva fase también trajo desafíos operativos significativos para los Estados Unidos, porque Irak es un territorio vasto que abarca 437.000 kilómetros cuadrados y las fuerzas proxy de Irán están incrustadas dentro de la población civil, operando en una estructura que cambia constantemente. El A-10 puede destrozar posiciones en terreno abierto, pero cazar milicias mezcladas en áreas urbanas sería un desafío completamente diferente. Primer objetivo, la 30ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular, PMF, respaldadas por Irán, al sur de Mosul. El A-10 Thunderbolt Duel, también conocido como el Warthog, se lanzó en picada sobre las posiciones de la milicia a baja altitud. El cañón GAU-8, Avenger de 30 milímetros en su nariz, dispara 3.900 rondas por minuto, atravesando vehículos blindados como mantequilla. El A-10 no es un avión ordinario, es un arma masiva con un avión construido a su alrededor, y ese sonido aterrador, 65 rondas por segundo, resonó a través del desierto al sur de Mosul. Los vehículos blindados fueron hechos pedazos. Los depósitos de municiones fueron volados. Esta brigada proxy era un puesto de avanzada convencional en terreno abierto, un objetivo ideal para un A-10. Pero la red de apoderados de Irán en Irak no se limita a esto. En los barrios de Bagdad, las calles de Basora, alrededor de Kirkuk y en las zonas rurales de Diyala, docenas de diferentes grupos de milicias se mueven con ropa civil, almacenan armas en casas y se trasladan en camionetas. Rastrear esta red a lo largo de un área de 437.000 kilómetros cuadrados requiere vigilancia en tiempo real, con drones, inteligencia de señales y fuentes humanas locales. Por la tarde, los A-10 se dirigieron a su segundo objetivo, la base militar Al-Saka en Bagdad. Esta vez, el objetivo no era el desierto abierto, era una instalación militar justo en las afueras del área metropolitana de Bagdad. Los A-10 lograron resultados devastadores aquí también. Más de 30 milicianos fueron neutralizados en ambos ataques y sus inventarios de vehículos blindados y depósitos de municiones fueron destruidos. Sin embargo, las operaciones cerca de la ciudad siempre conllevan un riesgo adicional, la posibilidad de bajas civiles, y cada baja civil proporciona material para la máquina de propaganda de Irán. Pero Estados Unidos logró manejar esto. Entonces, ¿por qué Estados Unidos arriesga una plataforma lenta y de vuelo bajo como el A-10? Porque el impacto psicológico del A-10 no tiene igual con ninguna otra aeronave. El F-35 es invisible. No puedes verlo, solo escuchas la explosión. El B-52 ataca desde gran altitud. El soldado en el suelo solo siente la bomba caer, pero el A-10 viene bajo, viene lento, te ve y tú lo ves. Ese sonido chirriante se escucha antes de que siquiera alcance el objetivo. Esto crea una mentalidad de final inevitable entre las milicias. No hay dónde esconderse, la armadura es inútil, y una vez que se escucha ese sonido, todo ha terminado. Sin embargo, esa baja altitud es también la mayor debilidad del A-10, dentro del alcance de los Manpad, dentro del área objetivo de los 358 SAMs merodeadores que Irán ha distribuido a las milicias. Un solo misil disparado desde el hombro lanzado desde una camioneta podría derribar un avión de varios millones de dólares y a su piloto. El hecho de que Estados Unidos lo esté desplegando en el campo de batalla a pesar de este riesgo muestra cuánto confía en su superioridad aérea, pero también que la guerra no es estéril. Y luego está el factor costo.
la hora de vuelo del A-10 cuesta solo $6,000, incomparable con los $36,000 del F-35. En lugar de perseguir milicias con aviones furtivos que cuestan miles de millones de dólares, Estados Unidos está haciendo el mismo trabajo con una plataforma rentable. Pueden mantener esta operación durante meses sin cansarse. El exdirector de la CIA, David Petraeus, resumió la situación. Hemos logrado un éxito tremendo. Ahora podemos volar nuestros aviones no furtivos como queramos. Los hemos estacionado justo encima de los sitios de lanzamiento y los estamos monitoreando. Entonces, ¿por qué Irán está utilizando sus milicias en Irak? Porque ya no tiene la fuerza para luchar directamente. Sus lanzamientos de misiles han disminuido en un 86%, su defensa aérea está ciega, no tiene marina, y su flota de F-14 fue eliminada de la noche a la mañana. La única carta que le queda por jugar, su red de proxies en Irak, Siria, Líbano y Yemen, una estrategia para mantener la guerra fuera de su propio territorio e imponer costos indirectos a los Estados Unidos. Para implementar esta estrategia, el régimen canalizó miles de millones de dólares, dinero que retuvo de su propio pueblo, hacia esta red de milicias. El ataque a Erbil fue el movimiento final en esta estrategia. La respuesta de Washington llegó a la mañana siguiente, y fue mucho más severa de lo que cualquiera esperaba. El dominio táctico de Estados Unidos era indiscutible. Sin embargo, las dinámicas operativas no funcionan en una sola dirección. Solo unas horas después del devastador impacto del A-10 en el terreno, la Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió una pérdida logística y de personal significativa. Alrededor de las 2 de la tarde, hora local, un avión estadounidense KC-135 Stratotanker, que realizaba una misión de reabastecimiento en vuelo sobre el oeste de Irak, se estrelló. 6 miembros de la tripulación estadounidense perdieron la vida en el incidente. El segundo avión KC-135, que lo acompañaba, declaró una emergencia y aterrizó en Israel. CENTCOM y el Pentágono declararon en sus comunicados oficiales que este incidente definitivamente no fue fuego enemigo, sino más bien un accidente que ocurrió entre las dos aeronaves durante una maniobra extremadamente arriesgada y técnica, como el reabastecimiento aéreo. El reabastecimiento en vuelo es un procedimiento en el que enormes aeronaves que viajan a cientos de kilómetros por hora se acercan a metros entre sí, y la más mínima turbulencia o error aerodinámico puede llevar al desastre. Sin embargo, antes de que los restos se hubieran enfriado, se abrió un nuevo frente en tierra, el frente de la información y la desinformación. La resistencia islámica en Irak, respaldada por Irán, emitió rápidamente un comunicado a través de canales de Telegram afirmando que habían derribado la aeronave utilizando armas apropiadas para defender su propio espacio aéreo. Si examinamos esta afirmación desde una perspectiva analítica militar, solo hay un arma asimétrica en el arsenal de la milicia capaz de derribar un avión cisterna, el misil 358 de fabricación iraní, un SAM merodeador. Esta arma no vuela directamente hacia el objetivo como un misil de defensa aérea convencional. En cambio, se mantiene en el aire como un dron, utilizando sus sensores electro-ópticos para buscar helicópteros de vuelo lento, vehículos aéreos no tripulados o un avión cisterna que ha reducido la velocidad para reabastecimiento y ataca cuando encuentra uno. Irán ha estado suministrando este sistema a los hutíes en Yemen y a las milicias en Irak a través de canales ilícitos durante años. Sin embargo, en un entorno de campo de batalla moderno monitoreado por satélites, radares AWACS e inteligencia de señales, no es difícil determinar si un gran avión fue alcanzado por un misil. La insistencia del Pentágono en una explicación de accidente, junto con las pistas de radar, confirma que este no fue un caso de impacto de misil. Entonces, si las milicias no derribaron el avión ellas mismas, ¿por qué se atribuyeron la responsabilidad tan rápidamente y con tanta vehemencia? La respuesta radica en un esfuerzo por encubrir la destrucción en el terreno. Habiendo sufrido grandes pérdidas a manos de A-10 en Mosul y Bagdad temprano esa mañana, con sus cuarteles generales y depósitos de suministros destruidos, las milicias necesitaban una narrativa de victoria para elevar la moral de sus filas, que comenzaba a desmoronarse. Reivindicar la responsabilidad de este incidente es un movimiento propagandístico destinado a salvar la imagen de invencibilidad que ha sido dañada. Esta situación demuestra cuán grave es el aprieto en el que se encuentran los aliados del régimen. Dado que no han logrado ningún éxito militar, se ven obligados a presentar los fracasos operativos sufridos por el lado opuesto como sus propias victorias. A medida que profundizamos en nuestro análisis, debemos demostrar claramente que el costo de la guerra se está volviendo cada vez más pesado para ambos lados. Para el ejército de los Estados Unidos, que tiene superioridad aérea, la situación en el terreno no es de ninguna manera una marcha victoriosa sin pérdidas. En las primeras semanas de la Operación Furia Épica, el Pentágono publicó un conjunto de datos impactante. Según un informe de ABC News, exactamente 140 soldados estadounidenses han resultado heridos en diversos niveles desde el inicio de la guerra.
aunque 108 de estos soldados han regresado al servicio. La cifra de 140 ilustra la magnitud de la tensión en el terreno. Además, el número de soldados estadounidenses muertos ha llegado a 13, incluyendo aquellos que perdieron la vida en Kuwait, Arabia Saudita, y más recientemente en el accidente del KC-135 en Irak. Estos datos nos muestran cómo las tácticas asimétricas de la fuerza proxy de Irán, a saber, drones, proyectiles de mortero y pequeños cohetes, están creando un efecto de desgaste contra un ejército convencional. Las bases estadounidenses están en un estado constante de alerta, y esta situación está generando una presión física y psicológica duradera sobre el personal. Estados Unidos ha solidificado su superioridad aérea, A-10 en el suelo, B-52 en el aire, F-35 por todas partes. Pero si no se planean operaciones terrestres en el campo de batalla y no se vislumbra un acuerdo político final, ¿cómo terminará este entorno de conflicto de baja intensidad pero que desgasta constantemente? El peso de este asunto en la política interna de Estados Unidos crece día a día. 13 muertos y 140 heridos. Estos números aún no han provocado una gran protesta pública, pero a medida que la guerra se prolonga, cada nuevo informe de bajas cambiará el cálculo político en Washington. El público estadounidense ya está cansado de la idea de otra guerra en el Medio Oriente. Irak, Afganistán, Siria, 25 años de conflicto ininterrumpido, y ahora Irán. Cada accidente de un KC-135, cada ataque de dron en Erbil, cada vuelo de evacuación para un soldado herido, profundiza el cansancio de guerra en el público estadounidense. Esa histórica frase que Petraeus acuñó durante la invasión de Irak en 2003 se aplica a Epic Fury hoy también. Dime cómo termina esto. Dime cómo termina esto. Esta incertidumbre es la piedra angular de la estrategia actual del régimen iraní. Teherán es consciente de que no puede derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Su objetivo es prolongar el conflicto durante un largo periodo para crear fatiga en la política interna de Estados Unidos y obligar a Washington a retirarse. Sin embargo, para que esta estrategia funcione, Irán mismo debe ser capaz de soportar este costo económico y militar. Mientras que 140 heridos representan un costo militar para los Estados Unidos, para Irán, cada dron derribado y cada base de las fuerzas de movilización popular bombardeada significa millones de dólares deducidos de su economía ya colapsada. Mientras el régimen iraní busca desgastar a los Estados Unidos, está consumiendo su propia legitimidad política y red de aliados a un ritmo mucho más rápido. Ver los eventos del 11 y 12 de marzo de 2026 meramente como enfrentamientos tácticos es insuficiente. Estas 24 horas revelaron cuán vulnerable es la red de aliados de Irán, que durante mucho tiempo ha promocionado como una gran victoria estratégica frente a una campaña aérea estadounidense. El despliegue de aviones A-10 Warthog significa que la guerra ha pasado de las pantallas de radar estériles a apuntar directamente a posiciones en las trincheras. Estados Unidos ha llevado la superioridad aérea establecida por los B-52 al suelo con los A-10. Los aliados de Irán en Irak han enfrentado la realidad de que los sistemas de defensa aérea o las redes logísticas en las que confiaban no podían protegerlos del poderío estadounidense. Esta realización ha tomado un giro aún más trágico debido a los esfuerzos de la milicia por convertir el accidente del KC-135 en una herramienta de propaganda falsa. La imagen es muy clara. Estados Unidos está librando una guerra de desgaste que ha resultado en pérdidas operativas y 140 bajas, y está buscando una estrategia de salida. Sin embargo, para el régimen iraní, la situación va más allá del desgaste. Es un colapso sistemático. El régimen ha canalizado presupuestos retenidos de su propio pueblo hacia milicias más allá de sus fronteras, y el momento más devastador de esta operación tuvo lugar el 2 de marzo de 2026. Los objetivos eran los enormes complejos de misiles balísticos excavados en las montañas cerca de Jorramabad, en la provincia de Lorestán y Tabriz, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, que costaron miles de millones de dólares construir. El primer objetivo fue la instalación subterránea de Jorramabad. Conocida como la base Imam Ali, esta instalación era el complejo de misiles balísticos más grande de Irán. Una enorme ciudad subterránea compuesta por túneles que van de 36 a 50 kilómetros de longitud, un laberinto donde se almacenaban cientos de misiles variantes Shahab 3, se ocultaban plataformas de lanzamiento y se alineaban depósitos de municiones. Este era el pilar de la disuasión regional de Irán. La operación era casi imposible para un bombardero como el B-52.
Sin embargo, la red de defensa aérea de Irán, que dependía de radares de alerta temprana basados en tecnologías copiadas, quedó ciega en las primeras horas de la operación por ciberataques simultáneos y elementos de guerra electrónica. Esta fase inicial impidió que el personal a cientos de metros bajo tierra comprendiera la magnitud del peligro en la superficie. Con las pantallas de radar apagadas, el ejército iraní no pudo ver la destrucción inminente y sus sistemas de defensa fueron desactivados. Cuando esta ventana de completa vulnerabilidad en el espacio aéreo se abrió por solo 48 horas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó el B-52 Stratofortress, el peso pesado de su flota de bombarderos estratégicos, para atacar a Irán. En la noche del 2 de marzo, las salvas de bombardeo de los B-52 descendieron como una pesadilla sobre el mayor arsenal subterráneo de misiles en Khorramabad. La arquitectura central de la operación se basó en una estrategia de destrucción en capas. En la primera fase, los aviones B-2 Spirit infiltraron silenciosamente el espacio aéreo iraní y lanzaron bombas rompebúnkeres GBU-57 de 30.000 libras sobre los objetivos. Estas bombas penetraron profundamente en las montañas, destruyendo las puertas principales y las columnas de soporte críticas en segundos. El diseño aerodinámico de las municiones GBU-57, combinado con la aceleración gravitacional, genera una energía cinética extraordinaria. Esta energía, capaz de penetrar 60 metros de concreto reforzado y roca dura, crea una onda de choque sísmica al impactar que provoca grietas estructurales irreparables dentro de los sistemas de túneles. Inmediatamente después, llegaron al área los aviones B-1 Lancer y B-52 Stratofortress. Los aviones B-1 Lancer, con sus velocidades supersónicas, entraron y salieron del campo de batalla, cazando baterías móviles de defensa aérea una por una. Posteriormente, los B-52 arrasaron edificios de soporte en la superficie, conductos de ventilación, antenas de comunicación y líneas de transmisión eléctrica con miles de libras de municiones inteligentes JADAM. Más de 8 entradas principales de túneles fueron destruidas en segundos por bombas rompebúnkeres. Las GBU-57 se precipitaron en la montaña, colapsando pasajes clave. Las partes internas de los túneles colapsaron. Explosiones masivas expulsaron enormes bolas de fuego desde el interior de las montañas hacia el exterior. Las firmas de calor de los sistemas satelitales FIRMS de la NASA registraron aumentos de temperatura extraordinarios en el área después del ataque. La explosión en cadena de los depósitos de municiones dentro de las montañas creó enormes ondas de calor que alcanzaron la superficie. Khorramabad cayó. El mayor depósito de misiles de Irán es ahora un montón de escombros. Mientras Khorramabad ardía, el complejo de silos de Tabriz en la provincia de Azerbaiyán Oriental compartió el mismo destino. Esta instalación, con su red de túneles de 100 kilómetros de largo, era la principal fuente de los misiles de represalia de Irán lanzados contra Erbil y la región. Con la red de túneles más larga, esta instalación era el segundo arsenal de misiles más grande de Irán. Ya había sufrido graves daños durante las operaciones de junio de 2025, pero el régimen la había reconstruido. Durante la primera ola de ataques del 28 de febrero al 1 de marzo, las entradas y puntos de apoyo de la red de túneles subterráneos fueron sepultados bajo un intenso bombardeo. Los compartimentos masivos dentro de las instalaciones pueden haber protegido a los misiles de una destrucción total. Pero con los sistemas de ventilación, eléctricos y de ascensores destruidos, los misiles y el personal dentro no podían físicamente llegar a la superficie. No podían lanzar misiles, cavar túneles, ni comunicarse con el mundo exterior. Imagina que estás en un túnel a 80 metros bajo tierra en la oscuridad sin aire, sacudido por bombas. Y sobre ellos, aviones de vigilancia estadounidenses dan vueltas 24/7. Cada movimiento es detectado instantáneamente. Si alguien intenta abrir una entrada, una GBU-31 caerá en ese lugar en cuestión de minutos. Y aquí está el detalle más aterrador. Según informes de inteligencia, entre 1.000 y 1.500 militares de la Guardia Revolucionaria estacionados en estas dos instalaciones, Horeibabad y Tabriz, quedaron en absoluta oscuridad y asfixia a cientos de metros bajo tierra cuando las cubiertas de los túneles colapsaron sobre ellos. Esta cifra es solo para estas dos instalaciones. Al considerar todas las docenas de bases subterráneas en todo el país, el panorama es mucho más grave. Se informa que hay casi 100 instalaciones subterráneas en todo el país. Esto significa que se podrían desplegar aproximadamente 250.000 efectivos militares en las bases subterráneas de Irán. Hoy, el pueblo iraní está presenciando cómo esos miles de millones de dólares se convierten en un montón de escombros en Mosul y Bagdad en solo unas pocas horas.
En un escenario donde el régimen ni siquiera puede proteger a sus propios aliados, no le queda argumento de seguridad ni promesa de prosperidad para ofrecer a su propio pueblo. La guerra no es meramente misiles chocando en el cielo. La guerra es una prueba de recursos, economías y legitimidad política. Y la situación militar actual indica que Irán ha alcanzado los límites de su capacidad en esta prueba asimétrica. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.